El género Monsiváis tiene un epígrafe: o ya no entiendo lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaba entendiendo. Un grupo heterogéneo al que me incorporo con la angustia de quien ha llegado demasiado tarde, aguarda en la calle San Simón de la colonia Portales. Reconozco a un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a 2 redactores de revistas que han ido ahí a pedir colaboraciones. Todos confiamos en que nos atienda una extraña figura del México de fines del siglo XX, Carlos Monsiváis. Caso único en la literatura mexicana, Monsiváis fue un personaje escapado de sus libros. Hablar con él, venderle o solicitarle algo formaba parte de su singular tarea, la escritura continua que desbordaba el marco de las páginas, la agencia de prensa de un solo hombre que modificaba las noticias y cuyo desenlace no siempre estaba en el texto, sino en la intervención social. Sé que en principio todo le interesa, pero dudo con justificada angustia pertenecer a ese todo. Me ha dado cita ante su casa, pero al ver esa variopinta gente en el umbral, descubro que antes que a mí le dio cita a la realidad. Soy un lugar común de la Portales, así se definía Monsiváis en el pináculo de su fama, muy en su estilo. Con esa frase confirmaba y refutaba su celebridad. Lejos de toda beatería, el autor del Nuevo Catecismo era, sin embargo, un moralista. Su obra entera y su conducta pública se definen por la voluntad de ejercer el juicio, el discernimiento, la sanción. Su copiosa bibliografía es la prédica de un juez irreverente y autocrítico, pero seguro de su autoridad, que condena o absuelve. Para mitigar sus sanciones, las definía como aproximaciones y reintegros. En su autobiografía se entrevista a sí mismo hablándose de usted. Después de repasar sus múltiples lecturas, el imaginario reportero pregunta: ¿seguro que no se está usted adornando? La respuesta define a un estoico de la cultura. Ya que no tuve infancia, déjeme tener currículum. Las crónicas de Monsiváis importan más por lo que él pensó de los acontecimientos que por los acontecimientos mismos. En este sentido, tienen algo de ensayos dramatizados, donde la historia es una oportunidad para opinar. Toda crónica corre el riesgo de volverse anacrónica. El tema y la manera de narrarlos pueden envejecer deprisa. En el caso de Monsiváis, la piedra de resistencia es el temperamento intelectual del autor. Para sobreponerse a la ofensa de estar menos informado que su interlocutor, desarrolló una gestualidad que lo vi poner en práctica en varias ocasiones, siempre con buen efecto. Si alguien trataba de sorprenderlo con una primicia sobre lo que acababa de hacer el presidente, mascullaba. Eso era obvio desde lo que pasó el 26 de marzo. Si le preguntabas en una parte qué había pasado ese día, contestaba: no tengo la menor idea. Con esos trucos protegía su condición de testigo absoluto e incuestionable del acontecer. Monsiváis ve en el sentido del humor una carta de ciudadanía del idioma. Escrita desde la periferia de la civilización, la literatura mexicana padece una inseguridad que solo superará cuando se atreva a burlarse de sí misma. Por ejemplo, dice: y nagada da vida, nada te debo, y nagada da vida, estamos en paz, mezclando a Iron Butterfly y Amado Nervo, conocimientos de los que no todo mundo dispone. La columna, por mi madre Bohemios, fue un extenso archivo del ridículo. El cronista dejó de ser un mero testigo de los hechos para incorporarse a ellos como personaje. Se volvió demasiado célebre para pasar inadvertido. Su cabellera revuelta, su chamarra de mezclilla, su gran mandíbula cruzada por la sonrisa de quien aún no sabe qué pensar, o ya lo sabe pero prefiere no decirlo, determinaban el suceso. El ícono estaba ahí, odiaba hacerse el amable y despreciaba la cortesía protocolaria. Ante la pedantería y la falsa erudición, reaccionaba con firmeza, lo mismo que ante la ignorancia. En 2009, en el Festival Hey de Cartagena de Indias, un norteamericano se dirigió a él con una mezcla de interés e insolencia. Me gustó lo que dijo, pero nadie me puede decir quién es usted,
¿Podría recomendarme alguno de sus libros? Monsiváis fingió paciencia franciscana y contestó: me limitaré a 2 de ellos, El llano en llamas y Pedro Páramo. Algunos maledicientes dicen que no los escribí yo, pero nunca le respondo a mis detractores. Equidistante de la apatía y del dogmatismo, fue un hombre de izquierda que cuestionó los excesos y los dislates de la izquierda. Apoyó a la izquierda real, pero no dejó de pensar en una izquierda ideal y aceptó con gusto que sus amigos le confirieran un título más afectivo que académico, el de doctor honoris causas perdidas. En agosto de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se abrió por primera vez a la sociedad civil y una comitiva de 600 periodistas y militantes nos trasladamos a la selva Tojolabal. Monsiváis no podía faltar a la cita. En un sitio de nombre emblemático, La Realidad, encontramos a los primeros enviados del EZLN. Continuamos a pie por los irregulares surcos de un sembradío y Monsiváis se luxó un pie. Me decía: juro que ya solo apoyaré causas urbanas. Otra causa decisiva en su proselitismo fue la lucha por el respeto a la alteridad sexual. El presidente José López Portillo se tomó el trabajo de hablar por teléfono con Monsiváis para decirle: no es de hombre ni de mexicanos publicar eso. En el libro No sin nosotros recoge las jornadas posteriores al terremoto de 1985, cuando la Ciudad de México adquirió otro rostro, más vulnerable pero más genuino, gracias a la urgencia de salvar lo que quedaba del entorno urbano en un momento en que el presidente Miguel de la Madrid se negaba a recibir ayuda internacional. Junto con las canciones de Chava Flores y las historietas de Gabriel Vargas, que dieron lugar a la familia Burrón, Monsiváis fue el cronista no oficial de un laberinto roto, el DF. Nuestra ciudad es ante todo la demasiada gente, dijo Monsiváis. ¿Es posible lograr un entrañable retrato de grupo de esa multitud? El cronista lo ensaya a través de los personajes populares, los ídolos de barrio, los salones de baile, las evanescentes notas sociales del periodismo rosa. Su acoso múltiple al tema le permite hacer una valiosa conjetura. ¿Por qué un horizonte tan amenazado como el nuestro, donde la inseguridad, la contaminación, los temblores, la rapiña y la especulación inmobiliaria están a la orden del día, sigue atrayendo gente? Durante décadas, más que un acervo, tuvo un almacenaje o una sedimentación de obras que en forma milagrosa sobrevivieron a los afanes de sus gatos. Antes de que Internet inventara los motores de búsqueda, Monsiváis ya era uno de ellos, estableciendo vínculos impensados entre diversos ámbitos de la cultura y reuniendo objetos heteróclitos que al cabo de los años adquirieron tal lógica retrospectiva que ahora integran un museo. Un árbitro requiere de los otros. Monsiváis nunca se vio como autor único y definitivo. Necesitaba palabras ajenas para parodiarlas, juzgarlas, citarlas in extenso, polemizar con ellas. Sus ideas más genuinas surgían de una dramaturgia donde intervenían los otros, aliados o adversarios, santos provisionales o diablos de pastorela. Como si estuviéramos a la entrada de su casa, seguimos esperando los mensajes del cronista que odiaba lo definitivo. La crónica trata del pasado lejano o inmediato, pero interviene en el porvenir. Es una manera de aguardar otro suceso. Cada interpretación de Monsiváis está destinada a quedar incompleta y suscitar otra futura. Sus páginas, como el irónico inquilino de la calle San Simón, no dejarán de decir: regresa al día siguiente. Muchas gracias. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.